rescatar, aunque sea un poquito, esa tradición perdida de la lectura en voz alta. Ya según el programa, José Luis Ibáñez va a ser un trabajo mucho más dramático y eficiente que el mío, pero es importante rescatar. O sea, Dickens gustaba de leer de sus propios textos, y sus lectores que se reunían en las casas para leer en voz alta la última entrega de la novela que se estuviera escribiendo. De ahí que los pasajes que voy a citar son bastante largos y quedarán una probadita del tema que he escogido, que es una mirada a Dickens que no es muy frecuente, que es el mundo, como lo he titulado, el mundo surreal de Dickens. Y cuando digo surreal, no quiero decir surrealista, porque esto conlleva connotaciones del movimiento surrealista del siglo XX, ni tampoco quiero hablar de hiperrealidad, porque eso nos llevaría al concepto posmoderno, sino, y bueno, ya lo definiré con más cuidado, sino estricta y etimológicamente una sobrerealidad. Bien, comienzo entonces. Advierto que esto dura cronometradamente una hora. Digo para que se hagan al año. Cuando uno piensa en Dickens, piensa en el escritor realista con una extraordinaria capacidad de observación tanto de su entorno, especialmente urbano. Ya se habló de la mitología urbana de Dickens, que es uno de sus rasgos más distintivos, como de los individuos y de las relaciones sociales. Piensa uno en el creador de personajes entrañables, en el incisivo crítico social de las estructuras políticas, legales y de gobierno. Piensa en el novelista de la niñez, el escritor que denuncia el sistema educativo, la pobreza y las condiciones sanitarias de los barrios bajos. Piensa, en fin, en el gran escritor cómico que fue, con un enorme ingenio lingüístico y un especial talento para la caricatura. Pero pensar en Dickens también es evocar sus momentos melodramáticos, sus memorables escenas llenas de claroscuros, como la muerte de Bill Sikes y el asesinato de Nancy en Oliver Twist, o la persecución de Magwitch por el río al final de Great Expectations. Claroscuros memorables que matizan la apreciación de realismo de Dickens y que Donald Fanger, por ejemplo, ha caracterizado como realismo romántico, agrupando en tal categoría a Balzac, Dickens y Dostoyevsky. Claroscuros que con frecuencia llegan al blanco y negro de los villanos sin remisión, como Orlick en Great Expectations, Tulkinghorn en Bleak House, Riderhood en Our Mutual Friends, o nuevamente Bill Sikes y Fagin en Oliver Twist. En el otro extremo están los buenos, los intachables, con mucha frecuencia mujeres, en quien Dickens deposita lo que él considera los mejores valores de la sociedad, la familia. Mujeres como Little Dorrit, Lizzie Hexam, Biddy, Agnes, la lista es grande. Por eso es que pensar en Dickens finalmente nos lleva a la dimensión del sentimentalismo, rayando a veces en la sensiblería, sobre todo en lo que toca a sus personajes femeninos, ya sea los incorruptiblemente buenos o los débiles, dependientes y en general inútiles. En la primera categoría, evoquemos simplemente, además de las mujeres ya mencionadas, a Esther Somerset, quien contrasta por su bondad, su estoicismo, su sentido común y su iniciativa con la decorativa Ada Clare. En la segunda categoría, además de Ada, recordemos la insoportablemente larga y tediosa agonía de Dora, la muñeca esposa de David Copperfield, o la excesivamente melosa relación filial entre Amy Dorrit y su inútil y vanidoso padre.
Sin negar ni minimizar los aspectos anteriormente enumerados, considero que hay una dimensión de la obra de Dickens que se ha dejado en segundo plano y que cuando se llega a abordar es solamente como efecto cómico. Se trata de una dimensión que yo querría llamar surreal, producto de la conjunción entre realismo, humor y exuberancia. Porque es indudable que si hay algo que caracteriza el estilo de Dickens es la sobreabundancia. Y es en ese excedente que se construye una suprarrealidad. Es en ese sentido que yo hablo de una surrealidad. Son diversas las estrategias que utiliza Dickens para crear esta dimensión. La prosopopeya, entre otros, es decir, la animación de los objetos y lugares y su correlato, la reificación de los seres humanos, o bien la relación especular entre la persona y su entorno. La reiteración también es una de las estrategias más interesantes del estilo de Dickens y es sobre todo en este fenómeno estilístico en el que habré de concentrar. A partir de una realidad minuciosamente observada, Dickens apila detalles y repeticiones en un crescendo estilístico que siempre mueve a la risa, incluso a la incredulidad, pero siempre el punto de partida es la realidad observada, que deviene suprarrealidad por exceso, para desembocar en símbolo o en crítica social o en ambos. Por ejemplo, Dickens siempre manifestó su franca oposición al sistema legal de su época. Habiendo trabajado como empleado en la oficina de los abogados Ellis y Blackmore y como periodista y reportero independiente de juicios legales, tras haber aprendido taquigrafía, Dickens conocía muy bien los laberintos de la ley, especialmente en la corte de Chancery, y los denunció en sus novelas, de manera especial en Bleak House, pero ya desde Pickwick Papers. Este trabajo lo he dividido en dos partes, es decir, voy a abordar el mundo surreal de Dickens desde dos vertientes. La primera parte la quiero intitular con una cita de Hamlet, con lo cual se traza la pervivencia de los males de los que seguimos sufriendo. La primera parte se llama The Law's Delay, the Insolence of Office, and the Spurns that Patient Merit of the Unworthy Takes. A principios de los años 50 del siglo XIX, se dio una exigencia general para reformar las leyes en lo que toca a los juicios por herencia y sucesión que se desahogaban en The Court of Chancery, que generalmente las traducciones lo traducen por Cancillería, pero Cancillería hoy en día más bien tiene la connotación de relaciones exteriores, ¿sí? Y por lo menos en México, pero este Court of Chancery es una especie de tribunal de equidad y fideicomisos, un tribunal de contenciosos testamentarios y para empresas en quiebra. Constantemente se publicaban artículos en The Times sobre el tiempo infinito, los costos escandalosos y la burocracia igualmente costosa e incomprensible como resultado de la inercia de una jurisprudencia anticuada. Y este es uno de los reclamos en alguno de los artículos del Time. Incluso Robert Lowe, quien más tarde llegó a ser Chancellor of the Exchequer, Robert Lowe desempolvó un juicio que se había iniciado en 1815. Estamos hablando de desempolvamiento que ocurre en 1852. El juicio se inició desde 1815. Generaciones de sucesores habían sido tutelados por la Corte en espera de una resolución que mucho más de 30 años después no había llegado. Desde que se inició este juicio, dice Lowe, 3 monarcas han sucedido al viejo príncipe en cuyo reinado comenzó. Solo la inexorable demanda de Chancery sigue su curso
impertérrita en medio del cambio incesante. La demanda es lo único inmutable en una era de transición turbulenta como la nuestra. Hasta aquí Robert Law. ¿Algún parecido con nuestros tiempos? No, hagan una demanda, por favor. Vaya la lista. Dickens se suma a la indignación general y su imaginación crea la situación ficcional del juicio Jarndyce and Jarndyce en Bleak House, publicada por entregas entre 1852 y 1853. Como en el caso del juicio iniciado en 1815, este lleva años y años y, en el momento de la ficción, llena de esperanzas a una nueva generación. Dos jóvenes que ahora son tutelados por la corte, los llamados Jarndyce and Jarndyce Wards. Una de las líneas narrativas más importantes de esta novela es justamente la evolución kafkiana, avant la lettre, de este incomprensible juicio. Con él se inicia la novela, que abre con una descripción de la ciudad de la que citaré largamente, que pueden leer en pantalla tanto en inglés como en español. Inglés arriba, español abajo. Fog everywhere. Fog up the river where it flows among green heights and meadows. Fog down the river where it rolls, defiled among the tears of shipping and the waterside pollutions of a great and dirty city. Fog on the Essex marshes, fog on the Kentish heights, fog in the eyes and throats of ancient Greenwich pensioners, freezing by the firesides of their wards. Fog in the stem and bone of the afternoon pipe of the wrathful skipper down in his close cabin. Fog cruelly pinching the toes and fingers of his shivering little apprentice boy on deck. Chance people on bridges peeping over the parapets into a nether sky of fog, with fog all around them, as if they were up in a balloon and hanging in the misty clouds. Gas looming through the fog in diverse places in the streets. The raw afternoon is rawest, and the dense fog is densest, and the muddy streets are muddiest near the leaden-headed old obstruction, appropriate ornament for the threshold of a leaden-headed old corporation, Temple Bar. And hard by Temple Bar, in Lincoln's Inn Hall, at the very heart of the fog, sits the Lord High Chancellor in his High Court of Chancery. Never can there come fog too thick, never can there come mud and mire too deep, to assort with the groping and floundering condition which this High Court of Chancery, most pestilent of hoary sinners, holds this day in the sight of heaven and earth. On such an afternoon, if ever, the Lord High Chancellor ought to be sitting here, as here he is, with a foggy glory round his head, softly fenced in with crimson cloth and curtains, addressed by the large advocate with great whiskers, a little voice, and an interminable brief, and outwardly directing his contemplation to the lantern in the roof, where he can see nothing but fog. On such an afternoon, some score of members of the High Court of Chancery Bar ought to be, as here they are, mistily engaged in one of the 10,000 stages of an endless course, tripping one another up on slippery precedents, groping knee-deep in technicalities, running their goat hair and horsehead warded heads against walls of words, and making a pretense of equity with serious faces, as players might. On such an afternoon, the various solicitors in the cause, some 2 or 3 of whom have inherited it from their fathers, who made a fortune by it, ought to be, as are they not, ranged in line, in a long matted well, but you might look in vain for truth at the bottom of it, between the registrar's red table and the silk gowns with bills, cross bills, answers, rejoinders, injunctions, affidavits,